Mi mamá dijo, no estás en el testamento. Tu hermana se queda con la casa. Ella me dijo que me fuera, y así lo hice. 3 días después, me llamó gritando. La cuenta estaba vacía porque... Mi nombre es Gloria Whitman. Nunca fui la favorita. Ese honor le pertenecía a mi hermana menor, Sabrina. Desde que éramos niñas, ella era la luz de la habitación, sonriendo ruidosamente, el tipo de niña que los vecinos recordaban. Nuestra madre, Karen Whitman, la adoraba. Es igual que yo, decía, con una mano en el hombro de Sabrina, como si el resto de nosotras no estuviéramos en la habitación. Y quizás en su mente, no lo estábamos. Yo era callada. Leía libros. Aprendí a coser antes de poder andar en bicicleta. Demasiado seria. Mi madre solía decir, no con maldad, pero tampoco con amabilidad. Lo decía con un suspiro, como si yo fuera una decepción que había aceptado hacía mucho tiempo. Cuando venían amigos, siempre era Sabrina a quien presumía. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 10 años, Karen organizaba un almuerzo para su grupo de bridge. Yo estaba bien vestida y había ayudado a preparar la bandeja de frutas. Cuando entré en la sala, ella me vio, me saludó rápidamente con la mano y me dijo en voz baja, ahora no, Gloria. Más tarde, me explicó, es que eres difícil de explicar. De todas formas, no disfrutarías de la charla. Robert Whitman, nuestro padre, nunca me hizo sentir así. Era más callado que Karen, más constante. Trabajó como maquinista durante más de 40 años, el tipo de trabajo que te deja aceite bajo las uñas, sin importar cuánto frotes. Nunca se perdió una cena, nunca olvidó un cumpleaños, nunca levantó la voz. No presumía, pero lo notaba todo. Cuando llevé a casa una puntuación perfecta en un examen de matemáticas, lo pegó en la nevera. Incluso cuando Karen puso los ojos en blanco, nadie cuelga exámenes después de la escuela secundaria, dijo. Ya no es bonito. Papá solo sonrió y lo dejó allí. Nos trató por igual. A eso me aferré. Incluso cuando Karen le compró a Sabrina un vestido nuevo para un baile y me dijo, bueno, tú nunca vas a esas cosas. Me recordé a mí misma, papá me quiere igual. Incluso en la edad adulta, las cosas no cambiaron mucho. Sabrina seguía viviendo como si la vida le debiera cosas buenas. Tenía trabajos, pero nada estable. Cuando uno no funcionaba, Karen siempre tenía una excusa para ella. No era el puesto adecuado, decía. O, el gerente parecía celoso. Sabrina sonreía y se dejaba llevar, mientras yo construía mi carrera lentamente, con cuidado y sola. Me mudé primero, pagué mi propio alquiler, arreglé mi propio coche, visité la casa los fines de semana. Y de alguna manera, en cada visita, seguía siendo la invitada que nadie esperaba. Robert, sin embargo, siempre notaba cuando estaba allí. Dejaría la luz del porche encendida. Tendría café listo. ¿Cómo va el trabajo?, preguntaría, y lo decía en serio. Nunca tuve que luchar por su atención. La daba libremente. Ese era el equilibrio de nuestra familia, Karen y Sabrina, orbitando la una alrededor de la otra, ruidosas y brillantes, y papá y yo, quietos en el centro. No me di cuenta de lo frágil que era ese equilibrio hasta que se rompió. Papá se jubiló a los 65 años. No hizo una fiesta. No quería una. Simplemente llegó a casa un viernes con una caja marrón y un par de guantes de trabajo y dijo, eso es todo. Al principio, se sintió bien tenerlo más cerca. Construyó un comedero para pájaros. Empezó a mantener un pequeño jardín en la parte de atrás. Yo pasaba por allí después del trabajo, y él tenía algo nuevo que mostrarme. Nada grandioso, solo cosas pequeñas, útiles. Así era él. Siempre arreglando, siempre haciendo algo un poco mejor. Entonces, una mañana, perdió un escalón al bajar del porche trasero. Eran solo 10 centímetros. Pisó el borde con el talón y cayó con fuerza. Se rompió la cadera. La cirugía fue rápida, la recuperación lenta, demasiado lenta. Lo intentó, pero incluso con terapia, no podía moverse como antes. Perdió músculo, perdió energía. En cuestión de meses, usaba principalmente un andador, luego una silla de ruedas. Odiaba estar quieto. Karen lo odiaba más.
Solo se sienta, murmuró una vez, sin darse cuenta de que yo estaba en la habitación. Todo el día. Solo se sienta ahí. Sabrina asintió, hojeando una revista. Es deprimente. Ya ni siquiera habla mucho. ¿Podéis culparlo?, pregunté, de pie detrás de ellas. Levantaron la vista, sobresaltadas. Karen se rió un poco demasiado fuerte. No estamos diciendo nada malo. Es solo que es difícil verlo así. Pero no lo estaban viendo. No realmente. Lo estaban evitando. Empezó de a poco. Karen dejó de cocinar comidas completas. Sabrina afirmó que era demasiado sensible para ayudar con el baño o los medicamentos. Luego llegaron los folletos de viajes. Encontré uno en el mostrador de la cocina. Un resort de lujo en Nuevo México. Spa, cata de vinos, senderos para montar a caballo. Se ve bien, dije, levantándolo. Karen echó un vistazo. Estamos pensando en hacer un pequeño viaje sin papá. Bueno, claro que él no puede volar así. ¿Quién se va a quedar con él? Karen agitó una mano. Tú, supuse. Siempre has sido buena con estas cosas. No preguntaron. Simplemente asumieron. Y siguió sucediendo. Salían más. Cenas, fines de semana fuera, a veces sin avisarme. Yo aparecía para ver a papá, y lo encontraba solo en la sala, viendo golf con el volumen bajo. Una tarde, llegué justo antes de que apareciera la cuidadora, Teresa Martín, una enfermera jubilada que habíamos contratado a tiempo parcial. Parecía confundida. ¿No hay nadie más en casa?, preguntó. No. ¿Por qué? Me dijeron que alguien estaría aquí para ayudar. Llamé a Karen. No contestó. Sabrina me envió un mensaje de texto 2 horas después. Cenando. No puede esperar. Esa noche, yo misma me encargué de bañarlo. Papá se disculpó por las molestias. No dije nada. No pude mentir y decir que estaba bien. Finalmente, les pedí a ambas que se hicieran cargo, que se turnaran los días de cuidado, que administraran los medicamentos, que al menos manejaran el papeleo. Karen suspiró. No me apunté para ser enfermera. Tengo mi propia vida, Gloria. Sabrina dijo, tú eres tan buena en estas cosas. Tú eres la de la agenda, los archivadores y los números de teléfono. Debería haber sabido que algo más venía. Aproximadamente 6 meses después de la caída de papá, noté que algunas cosas no cuadraban. Sus extractos bancarios, los que yo solía ayudarle a organizar, dejaron de llegar. Cuando le pregunté a Karen, me dijo, me cambié a digital, menos desorden. No insistí, pero me molestó. Así que, una tarde, entré en la cuenta en línea usando las credenciales que había configurado años atrás. Acceso denegado. Llamé al banco. El gerente dijo que los permisos de la cuenta habían cambiado. Yo ya no figuraba. Esa misma semana, oí a Karen por teléfono, reservando un retiro de una semana. Simplemente cargue el depósito a la cuenta principal, dijo. ¿Cuenta principal?, pregunté más tarde. Ella sonrió. La de tu padre. Ahora tenemos el poder notarial. Es más fácil. Me congelé. ¿Desde cuándo? ¿Hace 2 meses? Lo necesitábamos. Decisiones médicas, ya sabes, asuntos legales. No me lo dijiste. Karen se encogió de hombros. Se manejó. Sin dramas. Sabrina intervino. No tienes que preocuparte, Gloria. Lo tenemos cubierto. Pero no lo tenían. No realmente. Habían tomado el control en silencio, legalmente y por completo. Y yo no lo había visto venir. Para el 8º año, papá se limitaba a una habitación. Ya no salía de casa. Permanecía principalmente en la sala de estar, donde la luz de la tarde era suave, y la silla junto a la ventana se había convertido en su segunda piel. El jardín estaba cubierto de maleza, el comedero para pájaros vacío. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, seguía preguntando cómo me había ido el día. Yo había reducido mis horas de trabajo a tiempo parcial. Teresa, la cuidadora,
solo podía cubrir 3 tardes a la semana. El resto era mío. Karen y Sabrina se habían desvanecido por completo. Sabrina estaba de nuevo entre trabajos, pero de alguna manera, demasiado ocupada para ayudar. Karen seguía diciendo que tenía artritis en las manos. Dejé de preguntar. Un jueves, después de una visita al hospital para lo que se suponía que era una revisión rutinaria, el médico me pidió que entrara en su consultorio. No cerró la puerta. No lo necesitaba. Su padre tiene cáncer de páncreas en etapa avanzada, dijo. Estimamos meses, no un año. Papá debió verlo en mi cara cuando volví a la sala de espera. No hablé. Simplemente me tomó la mano. Esa noche, envié un correo electrónico a mi trabajo y renuncié. No hubo ningún anuncio en casa. Karen no preguntó. Sabrina dijo, vaya, esa es una elección. Pero para mí, no lo era. Cada día después de eso se volvió más nítido. No había tiempo que perder. Preparaba comidas que papá pudiera tragar. Administraba sus medicamentos, programaba citas, le leía cuando estaba demasiado cansado para abrir los ojos. Una noche, mientras limpiaba un cajón en la sala de estar, encontré un sobremanila con mi nombre. Dentro había una carta. Era su letra. Pulque. Un poco temblorosa, pero legible. Gloria, si estás leyendo esto, significa que probablemente ya perdí la energía para decir las cosas en voz alta. Quiero que tengas lo que he podido reunir. No es todo, pero es algo que importa. Cuídate a ti misma primero. Has hecho más que suficiente por mí. Con amor, siempre, papá. Detrás de la carta había una copia de un contrato de alquiler para un apartamento de 2 habitaciones, a unos 40 minutos del pueblo. Reconocí el nombre del complejo. Habíamos pasado por allí una vez, de camino a una clínica. Él lo había señalado. Un buen lugar, dijo. Cerca de un parque. Ya había hecho un depósito. Y yo sabía por qué. Michael Reyes, el coordinador de casos de hospicio que a veces cubría los turnos de Teresa, se había convertido en algo más que amable. Habíamos compartido conversaciones nocturnas en el porche delantero. Café y vasos para llevar, una comprensión silenciosa. No éramos oficiales, pero tampoco éramos extraños. Cuando papá se enteró, no regañó, sonrió. Te mereces a alguien que se quede, dijo. Y luego, mientras yo estaba concentrada en cuidarlo, él había planeado algo en silencio para mí, para nosotros. Una fecha de boda anotada en el calendario de otoño, depósitos pagados, recibos, todo cuidadosamente guardado en ese mismo sobre. Nunca se lo dijo a Karen, nunca se lo dijo a Sabrina, solo a mí. El día antes de que perdiera la capacidad de hablar, susurró, empieza tu vida. No esperes permiso. Le tomé la mano y asentí. Papá falleció tranquilamente un domingo por la mañana. Yo estaba con él. Acababa de terminar de cambiar las sábanas cuando noté que su respiración se había ralentizado. Me senté a su lado, le tomé la mano y esperé. No volvió a abrir los ojos. No hubo un jadeo dramático, ni una última palabra, solo la exhalación más pequeña y la quietud. Llamé a la línea de hospicio. Llamé a Teresa. Luego me senté en el borde de la cama por un largo rato, sin llorar, sin moverme, solo manteniendo el espacio. Karen y Sabrina no contestaron de inmediato. Karen finalmente respondió a la tercera llamada. Estamos de compras, dijo. Tendrás que encargarte de las cosas. Y lo hice. Hice las llamadas, organicé el transporte, presenté el certificado de defunción, reservé la iglesia, elegí las flores. Sabrina me envió un mensaje de texto más tarde. Avísame a qué hora es el servicio. Veré si puedo ir. La mañana del funeral, llegué temprano, enderecé las sillas, saludé a los primeros visitantes. Karen llegó tarde, con un traje negro a medida. Sabrina entró después de ella, aún con gafas de sol. Ninguna ofreció ayuda, pero cuando llegó el momento del elogio, Karen se dirigió al podio como si fuera su escenario. Dijo todas las cosas correctas, habló sobre la fuerza silenciosa de Robert, su devoción, sus sacrificios. Yo miré al suelo e intenté que las palabras no me vaciaran el pecho. Después del servicio,
Fui a casa, nuestra casa. La casa que aún olía a su jabón y café negro. No quería nada más que estar sola. Pero Karen y Sabrina ya estaban allí, sentadas en la sala con copas de vino, como si nada hubiera pasado. Necesitamos hablar, dijo Karen. Yo estaba en la entrada, aún con mi vestido. ¿Puede esperar? No puede. Sabrina levantó un documento. Esto es una renuncia, dijo. Dice que aceptas no impugnar nada del patrimonio. Es solo una formalidad. Yo no me moví. Karen se inclinó hacia adelante. Tenemos el poder notarial, Gloria. Hemos hablado con el abogado. Heredamos la casa. ¿Y lo que queda en las cuentas? Ya se está procesando. Miré el papel, luego a ellas. Papá acaba de morir, dije. Y no estamos tratando de ser frías, respondió Karen. Pero estas cosas se mueven rápido. Lo mejor es adelantarse, añadió Sabrina. Ya ni siquiera vives aquí. Te casas, ¿verdad? Tienes tu propio lugar. Yo no les había dicho eso. No respondí. Karen suspiró. Gloria, por favor no lo hagas difícil. Ya hemos pasado por suficiente. Quería discutir. Quería gritar, pero en su lugar, tomé un bolígrafo de la mesa de café y firmé el formulario. Nadie dijo gracias. Karen se puso de pie. Tendrás que irte en 10 días. Ya contactamos a un agente inmobiliario. Asentí una vez. Sabrina sirvió otra copa de vino. Esa noche, empaqué en silencio. Solo tomé lo que necesitaba, ropa, la foto enmarcada de papá, una pila de sus cuadernos y el sobre que me dejó. Nadie vino a la puerta cuando me fui. 3 días después de que dejé la casa, sonó mi teléfono. Casi no contesté. El número era familiar, casa. La casa que ya no era mía. Contesté. La voz de Karen era aguda. ¿Dónde está? No dije nada. El dinero, espetó. De la cuenta de tu padre. Se ha ido. ¿Todo? ¿Qué hiciste? Cerré los ojos. Me dijiste que nunca te contactara, dije con calma. Esto no se trata de eso. Esto es una emergencia. Esa cuenta tenía miles. ¿Dónde está? Tú tenías el poder notarial. Le recordé. Tú y Sabrina. No se me permitía acercarme. Dejaste la libreta en el escritorio, dijo. Pero el dinero falta. Nunca la toqué. Hubo silencio. Luego la voz de Sabrina en el fondo. Pregúntale de nuevo. Pregúntale dónde lo escondió. Karen volvió al teléfono. Gloria, esto es serio. Hicimos planes. Puse depósitos. Sabrina dejó su trabajo. Contábamos con ese dinero. Nunca revisaste el saldo antes de que papá falleciera. ¿Por qué lo haríamos? Apenas gastaba. Solo se sentaba en esa habitación. Esperé un momento. Entonces no lo sabías, dije. No quedaba mucho. Imposible. No, no imposible. Le conté sobre el apartamento, el lugar, los depósitos, la carta. ¿Michael? Sabrina le arrebató el teléfono. Estás mintiendo. No lo estoy. Tomaste más de lo que nosotras nunca obtuvimos. Papá tomó esa decisión. No estabas allí. Él sabía lo que hacía. La voz de Sabrina se quebró. Así que eso es todo. Esa es la herencia. Una boda y algo de dinero para el alquiler. Supongo que sí. Creía que eso nos dejaba a mano. No respondí. Karen volvió a la línea. Su voz era más suave ahora. No nos queda nada, Gloria. Ya pagué el crucero, y la casa necesita reparaciones que no podemos permitirnos. No entra dinero. Necesitamos ayuda. Solo hasta que las cosas se calmen. Me dijiste, dije, que nunca volvería a ser parte de la familia, que debía irme y no volver nunca más. Eso fue antes. No, eso es exactamente quién eres. Ella no respondió.
Terminé la llamada y bloqueé el número. No volví a saber de ellas, no directamente. Pero las noticias tienen su manera de viajar. El crucero no pudo ser reembolsado. Karen había pagado la totalidad, convencida de que se le repondría con la herencia. Sabrina ya lo había publicado en línea, fotos de maletas, con leyendas de palmeras. Cancelaron, pero el dinero se había ido. Intentaron quedarse con la casa, pero las tuberías eran viejas, el tejado necesitaba reparaciones, y nadie quería invertir en una propiedad con 2 nombres en la escritura y sin ahorros para arreglarla. La vendieron, no a precio de mercado. Fue rápido, silencioso y a un precio más bajo de lo que Karen había esperado. Después de las tarifas y los costos de mudanza, no quedó mucho. Se mudaron a un apartamento al otro lado de la ciudad. Más pequeño, sin patio, sin luz en el porche. Sabrina volvió a trabajar. Trabajos temporales. Intentó pedir prestado a amigos, pero la gente se había cansado, especialmente después de que les dijo que pronto estaría bien. Cualquier relación que había estado persiguiendo se vino abajo. Los hombres dejaron de llamar. Karen intentó volver a su trabajo a tiempo parcial en la tienda de segunda mano. Ya habían cubierto el puesto, y a su edad, los trabajos no se consiguen fácilmente. Nunca respondí. No necesité hacerlo. Su historia se desarrollaba conmigo o sin mí. Lo único que me permití pensar fue esto, nunca se trató de venganza. Solo se trató de, finalmente, alejarme, sin culpa. Nos casamos a principios de otoño. Fue tranquilo, solo unos pocos amigos cercanos, sin ostentación. El lugar era el que papá había marcado en el folleto, escondido detrás de un bosquecillo de robles, con un porche que atrapaba la luz del atardecer. Michael se mantuvo a mi lado, tan firme como siempre. Llevaba un vestido sencillo, sin velo. No había sillas vacías, pero lo sentí allí. Enmarcamos la carta y la colgamos junto a la puerta principal de nuestro nuevo apartamento. La tinta se había desvanecido ligeramente en los bordes, pero las palabras aún se mantenían: cuídate a ti misma primero. Has hecho más que suficiente por mí. A veces, cuando salgo para el trabajo o llego tarde a casa, me detengo frente a ella solo por un segundo. Él no me dejó una fortuna. Me dejó paz. Y creo que quizás ese fue el punto todo el tiempo. Algunas personas heredan casas. Otras heredan silencio. Solía pensar que los silenciosos, aquellos que se quedaban atrás, que hacían el trabajo por el que nadie les agradecía, no tenían una historia que valiera la pena contar. Pero quizás eso nunca ha sido verdad. Quizás fuiste tú quien empacó las cosas de tu padre a solas. Quizás fuiste tú quien pagó las facturas cuando nadie más apareció. Quizás nadie te dijo gracias o tú importaste, y aún así te quedaste. Si has sido borrada de tu propia historia familiar, esta es para ti. No necesitas explicarte. No necesitas defender por qué te fuiste o por qué nunca regresaste. Pero si hay una palabra que alguien debería haberte dicho, una palabra que aún está en tu pecho, solo déjala aquí. Yo entenderé.